Bueno, es un placer estar con ustedes en este congreso y poder hablar un poco de las perspectivas de crecimiento de Argentina en este nuevo ciclo político que está liderando el presidente Milei. Para empezar, tenemos que poner en contexto la situación de crecimiento en Argentina. Sí, Argentina ha tenido una performance muy mala. Por supuesto que distintos historiadores económicos y economistas discuten desde cuándo, y hay básicamente dos líneas claras en la literatura, los que sostienen que más o menos desde mediados de los 40, con la llegada del peronismo, unos años después quizás, cuando las políticas peronistas encontraron todos sus cuellos de botella, la Argentina se retrasó con respecto a la frontera mundial. Hay otros que dicen, bueno, la Argentina no le fue tan mal hasta fines de los 60, pero después sí, ya con el colapso, el tercer gobierno peronista se entró en una debacle de la que no hemos podido recuperarnos, con la excepción de los años de la convertibilidad, que tuvimos cierta recuperación, pero muy, muy parcial, sí. Es cierto que uno dice, bueno, acá no debería haber ningún debate porque estamos hablando de simplemente ver los datos, ¿sí? Creo que hay bastante de ideología, ¿no? Creo que los que más o menos tienen alguna simpatía por el modelo mercado internista, la sustitución de importaciones, tienden a favorecer la segunda interpretación de que a Argentina realmente le fue mal desde mediados de los 70 y no antes. Pero la realidad es que Argentina tenía que acercarse hacia Estados Unidos y desde fines de los 40 lo único que hace es alejarse de Estados Unidos, incluso en los años 60, que son buenos años de crecimiento para la Argentina y que en general, de nuevo, la gente que destaca el modelo mercado internista lo señala como buenos años, un poco lo señala porque no mira relativo a dónde está la frontera internacional, ¿sí? Entonces, lo correcto desde el punto de vista de la teoría del crecimiento es mirarlo relativo a la frontera, y la frontera ha sido desde la posguerra claramente Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le ha ido a Argentina? ¿Sí? Ahora que tenemos claro cómo hay que mirarlo. ¿Cómo le ha ido a la Argentina en relación a la frontera de producción internacional? Le ha ido mal, le ha ido mal, se ha ido retrasando, y esto no hay dudas que ha ocurrido desde, como les decía, fines de los años 40, ¿sí? Principio de los 50. Si lo ponemos en esos términos, en los 90 hubo una especie de catch-up, de acercarse a esa frontera durante los años de la convertibilidad, y después voy a retomar esto. Todo eso se perdió con la crisis 2001, 2002, y después se recuperó en el periodo 2003-2007, y todavía se le agregó un poco de crecimiento, ¿sí? En los años realmente buenos del boom de los commodities que hubo en la primera década de este siglo, ¿sí? Pero aún así, cuando uno mira todo el periodo kirchnerista, de nuevo, ese periodo fue un periodo no de crecimiento en el sentido estricto, sino de recuperar todo lo que se había perdido con la crisis de la convertibilidad y después moverse con la frontera, que sí es crecimiento, pero no es catch-up. Dicho esto, podemos decir que después vinieron muchos años ya, digamos desde el 2011, donde la economía está estancada, donde crece 1 o 2 años, cae, crece, cae, crece, cae. Y ahora estamos en la puerta, ¿no? Si el año 26 la economía argentina crece, vamos a empezar a ver como que puede estar empezando un nuevo ciclo. Yo creo que sí, pero todavía tenemos que transitarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el crecimiento económico? Bueno, el crecimiento económico es expandir la capacidad de producción de un país, y es expandir la frontera de posibilidades de producción. Digamos que un país tiene un conjunto de recursos productivos, ¿sí? Su fuerza de trabajo, que es la cantidad de trabajadores que tiene, y el capital humano que tiene cada uno de sus trabajadores, su stock de capital que hace a la infraestructura y las máquinas que poseen las empresas, los recursos naturales,
puede ser la tierra, el gas, el petróleo, los minerales y las instituciones que posee, que en sí mismo no son un recurso de producción, pero que si permiten una asignación más eficiente de todos esos recursos, permiten tener una frontera de posibilidades de producción, o sea, producir más con esos recursos. Entonces, el capital humano que tenemos, ¿sí? La tecnología, los recursos naturales y la forma en que nos organizamos a través de nuestras instituciones nos da nuestra capacidad de producir. Y el crecimiento es expandir esa capacidad de producir. O sea que, ¿cómo podemos crecer? Bueno, podemos organizar, para empezar, mejor nuestra economía. Por ejemplo, el presidente Milei con el ministro Sturzenegger ha estado llevando adelante un montón de desregulaciones de actividades económicas. Estas desregulaciones, no voy a entrar en detalle, pero en línea general estaban obsoletas o servían para generar la renta de un sector, pero no la maximización de la producción agregada del país, etcétera. Y su remoción, entonces, está en la línea de mejorar la forma en que nos organizamos para producir. Luego, ¿cuán grande va a ser el impacto de esas desregulaciones o no? Es algo que después habrá que medir, si es posible medirlo. Pero en principio, en teoría, uno podría pensar que después podemos medir si todas esas desregulaciones agregaron mucho, poco o nada a el crecimiento económico, ¿sí? Pero queda claro que van en la dirección correcta, en la de mejorar la forma en que organizamos nuestras actividades económicas, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es una buena forma de organizar esas actividades económicas? Bueno, es una en la cual se minimizan los costos de transacción, los costos de generar transacciones en la economía, y esto requiere que no haya distorsiones importantes, que los derechos de propiedad estén bien definidos y que además su enforcement sea barato y no sesgado, que haya una oferta contractual rica para que se puedan hacer todo tipo de transacciones intertemporales entre distintos agentes económicos y que de nuevo eso se lo haga a bajo costo y de forma no sesgada cuando hay conflicto entre las partes, ¿sí? Esto, como ven, hace a la estructura organizacional, ¿sí? Hace a qué tipo de leyes tenemos, qué tipo de sistema judicial tenemos y por lo tanto incluye incluso hasta la policía, ¿sí? Hasta el funcionamiento de las fuerzas del orden. En términos de la organización de las actividades económicas, el tamaño del mercado es muy importante. Y ahí Argentina tiene una traba muy grande. Es un país muy cerrado al mundo, que además tiene en el Mercosur un área en el que comercia una gran parte de su comercio total. Pero el Mercosur, en algún sentido, es un poco un comercio ficticio porque es un área protegida, finalmente es como un gran mercado interno en el que Argentina le vende algunos productos a Brasil, Brasil le vende otros productos a Argentina, y lo mismo con Paraguay, Uruguay, pero que esos productos muchas veces después no se podrían colocar en otros mercados, con lo cual no son realmente productos comercializables en el sentido de que si desapareciese mañana el Mercosur como un experimento conceptual, podrían reasignarse fácilmente a otros mercados. Entonces esto le pone una traba grande a Argentina en términos del tamaño de su mercado, porque primero el Mercosur en sí está bastante aislado del mundo, no es un mercado común muy integrado con otros. Cuando miramos la cantidad de acuerdos comerciales que tiene Argentina de libre comercio con otros países es muy baja, y cuando miramos las tarifas promedio que cobra Argentina por importar e incluso por exportar, son altísimas en el mundo actual. Y además el Mercosur es muy distorsivo porque tiende a proteger mucho los insumos industriales, lo cual encarece toda la cadena de producción en la Argentina. ¿Sí? Genera realmente una distorsión muy grande para que Argentina se integre al mundo.
En su momento, cuando el Mercosur se creó, Argentina estaba muy aislada del mundo de todas formas. Argentina venía de décadas de ese modelo de sustitución de importaciones. Entonces el Mercosur fue una forma de tener más comercio, agrandar el mercado, aunque todavía manteniendo una protección muy alta, con lo cual, partiendo de donde se estaba, el Mercosur pudo haber sido una mejora inicialmente. Pero después de que Argentina avanzó en los 90 en su apertura, claramente empezó a hacer un límite al crecimiento de la Argentina y desde entonces no se lo ha podido resolver. Entonces yo creo que una de las prioridades, pasada la estabilización, y después voy a volver a la estabilización, porque me parece que Argentina tiene una historia de tanta inestabilidad económica que no podemos creer que ya hemos logrado la estabilización porque hemos pasado a tener 2% de inflación por mes, ¿sí? O sea que voy a volver sobre la cuestión de la estabilización, pero dado que la idea era hablar de crecimiento, prefiero hablar de comenzar por el lado del crecimiento. O sea, el tamaño del mercado es muy importante porque permite la especialización y esas ganancias de especialización son muy importantes, ¿sí? Para el aumento de la productividad de un país. Entonces, Argentina lo que tiene que hacer es focalizarse en firmar más acuerdos de libre comercio y lograr alguna fórmula que sea, esto se puede hacer sin romper el Mercosur o si lo tiene que romper, ¿cómo se daría ese proceso? Dudo en esta segunda opción, no porque no crea que al final, si no hay alternativa, no haya que hacerlo, sino porque sí tengo claro que en el corto plazo puede ser un shock muy grande a la producción argentina, algún tipo de salida traumática del Mercosur sin que todavía hayan florecido todas esas otras oportunidades de mercado. Entonces, esto hay que hacerlo, ojalá se lo pueda hacer acompañado por el Mercosur como se trató en el pasado, pero si no hay forma, hay que hacerlo de todas formas, ¿sí? Argentina tiene que avanzar en su integración al mundo, tiene que poder acceder a muchísimos más mercados de los que accede hoy para poder crecer, ¿sí? Para que su productividad pueda expandirse. La segunda cuestión que quiero destacar y es clave es la inversión, ¿sí? La inversión en capital, porque las nuevas tecnologías vienen a través del nuevo capital. Entonces es una forma de traer capital que además es más productivo que el que tenemos y ahí pasan dos cosas. Si aumentamos el capital por trabajador, cada trabajador es más productivo, por lo cual estamos expandiendo la frontera de posibilidades de producción, pero además de expandir la frontera de producción, porque cada trabajador es más productivo, toda la economía es más productiva porque ese nuevo capital es de una productividad más alta al incorporar nuevas tecnologías. Ahora, la inversión lo que busca es rentabilidad y la rentabilidad en Argentina ha estado durante décadas muy afectada por, de nuevo, la escasa integración de la economía del mundo. Entonces, cuando una firma piensa en instalarse en una región, le importa mucho el tamaño del mercado al que va a abastecer desde esa región. Y uno puede pensar, un país muy grande, bueno, una firma puede decidir o no instalarse ahí en función solo de ese país, pero del tamaño del mercado de ese país, pero cuando pensamos las firmas que se instalan en Chile o en Argentina, probablemente no estén solo pensando desde Argentina en abastecer a Argentina, sino en abastecer a la región, ¿sí? Y para eso necesitamos un país muy abierto, ¿sí? O sea, si no, la rentabilidad de invertir en Argentina cae y no atraemos esa inversión. Entonces, nuevamente vemos que es muy importante para la inversión extranjera directa, tener una economía muy integrada al mundo. Entonces, yo veo ahí un gran obstáculo para Argentina. Y creo que si me preguntan a mí, de todas las reformas que se podrían hacer, ¿cuál sería la más importante? Yo creo que es la de integración al mundo. Y lo quiero señalar de esta forma, casi provocativamente, porque
Yo entiendo que siempre hay como una visión empresarial y que los políticos hacen suya muchas veces, que es la siguiente: bueno, pero con estos costos laborales no podemos competir y entonces primero tiene que haber una reforma laboral y una reforma tributaria. Por supuesto que sería ideal poder hacer una reforma laboral y tributaria, pero de todas formas, yo creo que ahí hay algo que no está del todo bien pensado cuando se hace esa afirmación, que es lo siguiente: si un país tiene tipo de cambio flexible, realmente flexible, el tipo de cambio hace mucho del ajuste, ¿no? Sí, porque básicamente el tipo de cambio a lo que viene es a establecer cuál es en equilibrio, es el que necesita para estar sobre una trayectoria de sector externo sostenible, ¿no? Entonces, si uno tiene malas leyes laborales, bueno, terminará teniendo un salario más bajo en divisa dura, en dólares, por ejemplo. Terminará teniendo un salario más bajo en dólares. Pero entonces hay mecanismos para ajustar esos costos laborales. Lo mismo con con una carga tributaria muy alta. Es cierto que hay impuestos y hay ciertas regulaciones laborales que son muy específicas a ciertos sectores, por ejemplo, impuestos a las exportaciones o ingresos brutos que no termina siendo recuperado cuando se exporta. En fin, hay ciertos impuestos que podrían ser muy distorsivos para las exportaciones y que el tipo de cambio eh, tendría que hacer un trabajo muy grande para subsanarlo, con lo cual sería muy bueno complementarlo con una reforma, por ejemplo, sobre los ingresos brutos. Una reforma así sería fundamental. Yo creo que de todo lo que hay que por reformar en el sistema tributario, esa reforma sería la más importante. El problema es que es muy difícil de hacer esa reforma porque son impuestos que legislan las provincias, con lo cual hay que convencer a las provincias para llevar adelante una reforma como esa. Sería ideal poder hacerla, hay que ver si el gobierno tiene el capital político. Luego, diría que similarmente sería ideal poder bajar el impuesto al cheque, que de nuevo es muy distorsivo. Lo mismo impuestos laborales y las retenciones a las exportaciones. La reducción de esos impuestos sí es mucho más fácil. Si el gobierno mantiene el gasto fijo constante y la economía va creciendo, ahí se empieza a abrir espacio para ir bajando impuestos sin perder el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal ahí es fundamental para mantener la estabilidad. Entonces, digo, prioridad es integración al mundo y después una reforma tributaria con las características que dije, que ponga énfasis en convertir ingresos brutos en un impuesto a las ventas, en ir bajando retenciones, cheque y ciertos impuestos laborales. Yo creo que ahí estaría la prioridad. Después hay algo en el sistema tributario muy dañino que le daría recursos tributarios al gobierno si lo pudiese mejorar, que es el monotributo, que es un régimen nefasto que se creó con la idea de que, bueno, hay unos 500.000 personas que los impuestos que hay en Argentina y la carga y su productividad, no contribuirían al sistema y serían totalmente informales, y entonces era mejor que paguen algo a que no paguen nada. Y hoy día tenemos millones de personas en un sistema muy subsidiado que le quita la base tributaria a todo el otro sistema. Entonces, no es raro que en el otro sistema sea muy difícil bajar los impuestos y que los impuestos sean altísimos para los que están en el sistema por fuera del monotributo, ¿sí? Pero que después cuando uno mira la presión tributaria del país, ¿sí? Es un promedio de todos esos millones que pagan muy poco, después todos esos millones que están en la informalidad y no pagan nada, y los que están adentro del sistema que tienen impuestos altísimos, ¿sí? Pero claro, entonces mejorarlo
dentro del equilibrio fiscal es muy difícil, ¿sí? Requiere, como dije antes, opción uno, que el gasto público no crezca y que cuando la economía crece, esos nuevos recursos tributarios que vienen del crecimiento se empiezan a aplicar a ir a bajando impuestos. Esa creo que es una opción buena, pero que hay que tener la convicción de llevarla adelante, pero además, para que sirva legislarla hoy, a 5 años vista, tiene que existir la idea de que el gobierno se va a mantener y que no la va a cambiar. El presidente Milei tuvo una victoria de medio término todavía mayor a la que tuvo el presidente Macri en el año 17. Aún si uno junta todo lo que es el peronismo, la diferencia que sacó el gobierno a ese espacio es muy grande. Y eso creo que hace bastante probable que si el presidente Milei continúa por el buen camino en el que ha venido y logra tener 2 años ahora de crecimiento, va a ser reelecto y entonces tiene otros 4 años. Entonces ahí tenemos lo que es importante, un horizonte temporal de 6 años. ¿Para qué es importante? Para hacer para que estas reformas que no se pueden aplicar de un día para el otro, tenga sentido hacerlas y que las empresas, cuando empiezan a decidir sus inversiones, incorporen que los impuestos van a ir mejorando en el tiempo y eso los lleve a tomar decisiones de inversión más favorables hacia el país. Bien, apertura al mundo, cierta reforma tributaria sin abandonar el equilibrio fiscal, lo cual requiere reforma laboral. Ahí no veo el costo fiscal, o sea que si el gobierno tiene el capital político y técnico para hacerlo, podría ir mucho más rápido y todo parece indicar que va a empezar por ahí. ¿Qué es lo más importante, me parece a mí? Dos cosas son importantes. Una es bajar mucho la litigiosidad del sistema laboral. El fuero laboral es un fuero totalmente capturado por el sindicalismo y se lo usa siempre para favorecer a los sindicatos y a los trabajadores sindicalizados, poniendo un costo laboral que está muy por arriba de lo legislado. Lo legislado ya es muy alto. Acá hay que favorecer en la Argentina que sea barato empezar una firma, porque muchísimas firmas son una apuesta que fracasa, ¿sí? Pero lo que hace una economía dinámica es que los entrepreneurs, aquellos que tienen la motivación de crear, de emprender, de apostar su capital para crear riqueza, y por supuesto que lo hacen para ganar plata y está perfecto, lo hagan porque es fácil entrar y salir de estas aventuras empresariales. Si uno empieza a poner un bar, después termino con 10 juicios laborales que me cuestan no solo el bar, me cuestan mi casa, la casa de mi mamá. Bueno, nadie invierte. Yo diría, pero creo que no va a estar el capital político. Eliminémoslo, el fuero laboral. Sería una gran reforma. Eliminar el fuero laboral en Argentina y que todo pase, ¿sí?, a estar regulado por el fuero civil y comercial. Todos los contratos de trabajo, me refiero, obviamente, pero otros contratos ya están. Porque ese fuero, el fuero laboral, es una construcción fascista del peronismo. O sea, no, eliminémosla, sería lo ideal. Pero bueno, dejando eso de lado, ¿qué sería importante? Bueno, poner límites muy claros en la ley a qué no se puede decidir judicialmente por arriba de la ley. Y la otra es el salario de convenio, el salario mínimo de convenio. El problema acá es que si cuando uno tiene negociación por sector, negociación sectorial, uno termina teniendo salarios que para muchas provincias, muchas regiones son muy altos, son prohibitivos para que muchos sectores operen en la formalidad. Entonces hay que permitir mucha más flexibilidad en esos salarios convenios. Entonces ahí ya me parece que hay un conjunto de reformas muy importantes de corto plazo. Pero si volvamos a la función de producción y a la frontera de posibilidades de Argentina, necesitamos que aumente la inversión. Para eso dijimos que tenía que aumentar la rentabilidad, pero aparte la previsibilidad de esa rentabilidad, ¿sí? Y el problema de Argentina es que
no es previsible. ¿Por qué? Porque acá hay dos países. Está el país que quiere hacer el presidente Milei, que es un país que respeta, que tiene estabilidad macroeconómica, que tiene integración al mundo, que tiene relaciones contractuales dinámicas, que favorecen la creación de riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro país que plantea que lo que hay que hacer es un Estado enorme y que desde el Estado se crea el empleo y se atienden todas las necesidades sociales, ¿sí? Que además esas necesidades sociales solo crecen dada la pobreza que crea ese modelo pobrista de desarrollo económico. Entonces, Argentina es un país que a cualquier inversor le genera mucha incertidumbre, porque dice, mira, yo quiero invertir en vaca muerta, puede ser un gran negocio si el gobierno pone la infraestructura necesaria, me presenta un esquema tributario más razonable, etcétera, etcétera. Ahora, si además no intervienen los precios, si el día que yo empiezo a sacar gas no me empieza a poner impuestos a la exportación de gas, ¿sí? Y entonces el inversor ese dice, bueno, si está el presidente Milei, quizás eso no pasa, pero si está el kirchnerismo, pasa seguro. Entonces, eh, por eso fue muy importante la victoria de medio término del presidente Milei. Yo he puesto todo el tiempo desde que asumió en hablar de que lo más importante era de cómo iba a salir del cepo y de cómo y de si iba a ganar, incluyendo la provincia de Buenos Aires, como para dejar claro que la probabilidad de su reelección era muy alta, ¿sí? Entonces, lo más difícil, creo yo, que era la victoria en la provincia de Buenos Aires, el presidente Milei lo logró. Ha salido bastante del cepo y ahora, de todas formas, encuentra ahí que todavía es un tema complejo, porque, y entiendo, el miedo del presidente dice, bueno, podría volver a pasar que cuando vaya por mi reelección las encuestas estén ajustadas y que eso se refleje en una caída de la demanda de pesos, como ha pasado cada vez que hay posibilidad de que vuelva el kirchnerismo, y que eso me termine afectando y que se vuelva como algo que se refuerza y se termina cumpliendo, ¿sí? Y entonces para eso quiere dejar algún tipo de techo al dólar como para decir yo voy a poder intervenir si eso pasa. Pero a la vez, después ya de 2 años, ¿no? de haber no tenido un tipo de cambio totalmente flexible, la demanda de eficiencia demanda esa flexibilidad. Y además que si bien la inflación bajó mucho, está en 2% y las bandas no crecen al 2%, con lo cual eso le va a empezar a poner cierta presión a ese mercado. Entonces creo que todavía en términos de consolidar la estabilidad, requiere todavía encontrar una fórmula para que el presidente pueda tener el instrumento para intervenir si hay volatilidad electoral, pero que el tipo de cambio tenga la flexibilidad que necesita para facilitar esa apertura al mundo, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar con trade-offs, ¿sí? O sea, los 2 primeros años del gobierno fueron muy exitosos. El objetivo era equilibrio fiscal, evitar la hiper, bajar la inflación, fueron logrados. Ganar la elección de medio término, fueron logrados. Realmente, hasta aquí, el presidente Milei logró los 4 principales objetivos. Ahora tiene más y tiene que empezar a moverse sobre esos trade-offs para que venga más inversión, mejor tecnología, mejor forma de organizar la economía y eso además genera incentivos a la población a educarse más y todo eso es lo que va a ir generando el crecimiento económico en Argentina. Muchas gracias.